Espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. Hemos llegado por fin a otro capítulo. Hemos tardado un poquito para llegar al capítulo 6. Pero hemos llegado a otro capítulo y aparte hemos llegado a otra sección donde Pablo llega a tocar temas. ¿Okay? Recuerdan, este libro de Primera de Corintios, Pablo toca muchos temas que la iglesia de Corintio estaban pasando. En la primera sección era sobre las divisiones. Después el capítulo 5 estaba hablando básicamente sobre la santidad del cuerpo de la persona, o del cristiano más bien, más específicos. Y en esa sección es un tema que realmente, no sé ustedes si han visto esto, pero yo casi no lo he visto yo. ¿Okay? Yo creo que no he visto ningún caso como este tema que va a tocar Pablo aquí en los siguientes versículos. Del capítulo 6 al versículo 8. ¿Okay? Entonces no lo he visto, no sé si ustedes han visto casos así, pero el tema que Pablo va a tocar en esta sección va a ser sobre cristianos denunciando a otros cristianos. ¿Okay? Entonces, la manera le dice que yo lo he visto muchas veces. ¿Okay? Pero Pablo realmente habla sobre este tema diciendo que el cristiano no debería de demandar a otro cristiano. ¿Okay? Como digo, es algo que sí ha pasado, sí he escuchado historias de otros cristianos haciendo este caso. Y pues Pablo dice que no deberíamos de hacerlo. Entonces realmente es algo nuevo para mí a aprender lo que Pablo dice sobre este tema. Pero dando un repaso a lo que vimos la semana pasada, si recuerdan, la semana pasada vimos los versículos del 9 al 13. Hablando, realmente llevando el contexto de que en la primera carta que Pablo escribió a Primera de Corintios, la cual conocemos como la carta perdida, ¿okay? Porque recuerden, la Primera de Corintios realmente viene siendo la segunda carta, y la segunda carta de Corintios viene siendo básicamente la tercera carta. Entonces, había otra carta que Pablo se había escrito a esa iglesia antes. ¿Okay? El versículo 9 dice, os he escrito por carta, mostrándonos que él había ya escrito otra carta antes que molestando al mismo, y en esa carta había dicho de que no se juntaban con los fornicarios de este mundo, con los ávaros, con los ladrones, con los idólatras. ¿Okay? Entonces eso fue lo que dijo Pablo en la primera carta. Pero con esta carta, la primera de Corintios, dice Pablo en el versículo 7, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuera fornicario. Entonces la intención no era realmente decirle a la iglesia que no se junten con los incrédulos del mundo. ¿Okay? O sea, si fuera así, básicamente mejor quédense en la casa y quédense ahí nomás, sin salir. Pero dice, no, mi intención realmente fue de que no se juntaran con los hermanos o las personas que siguen decirse cristianos, pero siguen viviendo completamente como incrédulos. A esas personas no se juntáis, ni déjalos comer. Y así dice el versículo 11. La razón por la cual Pablo le había enseñado esto es simplemente, aunque lo vemos algo negativo, porque llegamos a cortar esa amistad con esa persona. Obviamente ninguno de nosotros nos gusta cortar amistades, especialmente si esta persona llega a ser algo muy cercano a nosotros. Pero si la persona llega a cometer pecado y no se arrepiente y aún dice siendo cristiano y sigue viviendo en ese pecado, no podemos tener esa amistad con esa persona. Es negativo, se ve negativo. Pero tenemos que tener en mente también que es un acto de amor. Porque haciendo esto, muestra a esa persona que realmente no hay nada de beneficio si sigue viviendo de tal manera. Y cortando esa amistad con ellos, tienen que ver el hecho de que pues yo no quiero perder esa amistad, yo quiero seguir. Y eso lo puede llevar a que se arrepiente de sus pecados y así poder tener otra vez más esa amistad con la iglesia, o esa armonía con la iglesia. Entonces realmente eso fue la intención de Pablo a darnos esa enseñanza del versículo 9 al versículo 13. Pero como había dicho, en esta sección, comenzando del capítulo 6, versículos del 1 al 8, toca el tema de que los cristianos no deberían demandar a otros cristianos ante el juicio civil. Entonces hoy va a ser un poco corto la enseñanza porque me quise más bien enfocarme más en el contexto, ¿okay? Siguiendo el contexto del versículo, combinado con la historia, lo que estaba pasando en ese tiempo y por qué
Pablo les decía que no se demandase uno con el otro. ¿Mande? ¿Qué capítulo es? El capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. Entonces, versículos del 1 al 8 habla sobre ese tema. Entonces, es lo que vamos a estar viendo en esta manera. Vamos a estar viendo en esta mañana. Sobre una introducción a lo que estaba pasando en los días de Pablo y por qué él lo decía. Entonces, antes de comenzar o antes de continuar, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esta enseñanza que tienes para nosotros en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedas llenar de tu Espíritu Santo para poder entender lo que nos quieres decir. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, al versículo 1, quiero leerles el versículo 1. Dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Es una pregunta. O sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos. Pablo en esta sección no está hablando sobre los pleitos que los hermanos en Corinto están teniendo. Entonces, en esta sección no está hablando de los pleitos que están pasando dentro de la iglesia realmente. Sino que la amonestación es en la manera que lo están arreglando. Eso es la amonestación que está haciendo Pablo aquí. No está hablando de los pleitos específicamente, sino que los hermanos lo que estaban haciendo es que por los pleitos que había, la manera que lo estaban arreglando no era dentro de la iglesia, donde se debía de hacer, sino que se estaban arreglando fuera de la iglesia ante los juicios, o en este caso el juicio, ¿cómo se dice? El corte judicial, o el civil, legal. ¿Se dice así? Tuve que traducir muchos términos legales, lo cual se me hizo muy difícil, porque ni en inglés no sé, menos en español. Entonces tuve que estudiar muchos a lo que se refiere a Pablo. Entonces, si me confundo ahí, si me pueden corregir, los agradezco mucho porque son términos que yo no sé. Pero el punto era de que demandaron a otros cristianos ante el corte, la corte. Mandaron ante la corte y ahí arreglaban los asuntos, pleitos pequeños que lo vamos a ver más adelante. Eran pleitos pequeños que había dentro de la iglesia y como no se arreglaban dentro de la iglesia, estas personas se lo llevaron ante la corte y allí se arreglaban. Entonces, a mi primera vista, cuando lo estaba estudiando, dije, órale, pues, ¿por qué? ¿Por qué es el hecho de que Pablo pone mucha atención a este tema? ¿Por qué les dice tanto, les da mucha explicación a la iglesia de Corinto que no deberían de hacerse eso? Tal vez se puede ver algo muy sencillo, muy fácil, pero realmente si vemos lo que estaba pasando en la historia en esos tiempos, que se entiende por qué lo estaba diciendo Pablo. Dice, se hace muy impresionante que entre más vamos estudiando este libro, más estamos viendo que la iglesia realmente no estaban actuando como cristianos. No sé si se han notado, durante ese estudio que hemos dado de 1 Corintios, entre más estamos estudiando, más vemos que realmente la iglesia de Corinto no se estaba comportando como cristianos, sino que más bien se estaban comportando más como incrédulos. Y cada vez que vemos cosas así, vamos a ver más y más y más que los cristianos en la iglesia de Corinto realmente eran completamente inmaduros, eran bebés. Pero recuerden, aún así Pablo les dice que son cristianos, que son salvos. Entonces es muy interesante ver eso. Muchas personas, cuando vemos personas así dentro de la iglesia, luego juzgamos y decimos que no es salvo la persona. Pero fíjense cómo estaban comportando los hermanos de Corinto. Completamente incrédulo, completamente carnal, haciendo su deseo de su carne. Y aún así Pablo dice que son salvos. Por eso Pablo mismo nos dice a nosotros que realmente no podemos juzgar de tal manera, decirles que no son salvos o sí son salvos, sino le da una ¿cómo se dice? ¿Dónde? No, una lista, no, nos das requisitos. Nos da algo para poder arreglar los problemas dentro de la iglesia local, o sea, la disciplina. Parámetros, eso. Entonces es muy interesante verlo, cómo están actuando realmente estos hermanos en Cristo, esos bebés, estos inmaduros. Y hay muchos cristianos inmaduros dentro de nuestras iglesias, muchísimos,
que aún no han entendido realmente o han valorado lo que es la gracia de Dios, lo que hizo Cristo por nosotros. Y aún queremos seguir nuestro propio deseo. Y nos lleva a esto, que nos llegamos a comportar como los hermanos de Corinto. Por eso otra vez, el versículo 6 del capítulo 5 dice, no es buena vuestra jactancia, porque nos puede llevar a que hacemos más caso a la carne que al espíritu o la nueva naturaleza. Entonces, muy interesante cómo están actuando realmente estas personas. Ya hemos visto que esta iglesia ya estaba dividida. Sí, recuerdan, en el capítulo 1, versículo 10, hasta el capítulo 4, toca el tema sobre divisiones. Entre ellos no debería de ser así. De hecho, dice en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8, dice, finalmente, ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Así se debe de comportar la iglesia. La iglesia de Corinto no se estaba comportando a tal manera, completamente lo opuesto. De hecho, vamos a ver otros versículos. Vamos a 1 de Juan 4:11. 1 de Juan, capítulo 4, versículo 11. Dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. A 1 de Juan, capítulo 1, versículo 7. Regresando, capítulo 1, versículo 7, dice, hermanos, no os escribo mandamientos nuevos, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Ya me confundí, yo creo que me confundí con el versículo. Perdón, leí el 2:7. 1:7 dice, pues si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, sus hijos, nos limpia de todo pecado. Entonces tenemos que tener una armonía entre hermanos. Pero la iglesia de Corintios no tenía esa armonía para nada. Se estaban comportando completamente como los incrédulos, dándose a sus deseos carnales y demandando cristianos a otros cristianos. Completamente lo que un incrédulo le llegara a hacer, por pleitos pequeños, por cosas pequeñas, se estaban peleando y llevándolo ante la corte. Entonces, obviamente se puede ver que la iglesia de Corinto eran completamente inmaduros, pero así Pablo dice que son salvos. Tenemos que tener eso en mente también. Pablo se dirige a los salvos. Nunca en ninguna sección en esta carta habla a Dios a los incrédulos, siempre a los salvos. Ok. Entonces, todos esos versículos nos dice cómo la iglesia se debe de comportar unos con otros. Y esa iglesia no lo estaban haciendo para nada, sino lo contrario, haciendo divisiones. Y peor, haciendo que los injustos hagan el juicio. Sino que eso es la peor cosa, que supuestamente la iglesia debería de saber cómo arreglar esos asuntos pequeños. Y aún así, la iglesia, como no estaba en armonía, sino que estaban completamente divididos entre ellos, en vez de arreglar el problema conforme a la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, se van y tratan de arreglar el asunto con otra autoridad, lo cual son la corte, completamente incrédulos. Entonces es la amonestación que le da Pablo a la iglesia. Ustedes se dicen ser sabios, espiritual, pero dejen que el pecado entre a la iglesia. Y cuando entra a la iglesia, hace un caos dentro, se hacen divisiones dentro de la iglesia, y en vez de arreglarlo dentro de la iglesia, como Cristo ha dado la autoridad a la iglesia, ustedes se salen de ahí, se van a otra autoridad para que ellos puedan arreglar el asunto. Es el contexto que está llevando Pablo aquí. Entonces, otra vez, como había mencionado, vamos a ver por qué Pablo le da mucho énfasis a este tema, demandando cristianos demandando a otros cristianos. Porque en los tiempos de Pablo habla aquí sobre el derecho civil, no derecho penal, muy diferente. Realmente es muy diferente el derecho penal que el derecho civil. De hecho, Dios ha dado, o también Dios les ha dicho a los cristianos que deberían de seguir las leyes del Estado o del país conforme el derecho penal. El derecho penal
Ya me perdí aquí mis notas, perdón. El derecho penal, por lo general, se trata sobre criminales o crímenes que llegan a dañar a la sociedad. Por ejemplo, en esos tiempos, entonces Pablo indicaba la ofensa, ¿okay?, contra el Estado, traición o simplemente homicidios que estaban pasando dentro de ese lugar. Entonces, esos son derechos penales, lo que les lleva a la muerte. Dios nos ha dicho a los cristianos que debemos de obedecer esas leyes realmente. No sé por qué no escribí los versículos, tienen los versículos aquí. Ok, sí. Vamos a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Versículos del 1 al 5. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 5 dice: someterse a toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, Dios mismo los estableció. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador por castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces, Dios ha establecido esto ante el mundo. Dios ha puesto estas leyes en esas ciudades, en esos lugares, en esos países. Y dice el cristiano que debería de observarlas cuando viene sobre el derecho penal. Otra vez, vamos a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 y 14. 1 de Pedro capítulo 2, 13 y 14 dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a su superior, y a los gobernantes como por los enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Okay? Entonces, cuando Dios dice que tenemos que obedecer las leyes, o sea, cuando es un caso donde hay derecho penal, sí, podemos hacerlo, podemos demandar. Pero la diferencia aquí en la iglesia de Corinto fue que ellos no estaban haciendo demandas de derechos penales, sino estaban haciendo demandas de derechos civiles, lo cual llega a ser muy diferente. Entonces, esos derechos civiles básicamente eran demandas que la gente aprovechaba para tener dinero o posiciones. Entonces, era muy común, era muy conocido en los tiempos de Pablo, cuando una persona llegaba a demandar a otra persona, era simplemente para tener provecho, para aprovecharse de la otra persona que estaba demandando. Era primeramente para humillar a la persona. Dicen, ya ves, yo tengo más derecho aquí que tú. Otro simplemente para quitar el dinero o la posesión que la persona tenía. Entonces era muy común en esos tiempos, en los tiempos de Pablo, en la iglesia de Corintios, que cuando una persona llegaba a demandar, para la mayoría de las veces no era para derechos penales, sino que la mayoría de las veces era para derechos civiles o cosas pequeñas para aprovecharse de sacar dinero, posesiones, o simplemente para humillar a la otra persona lo que esa persona ya tenía y que lo puede hacer a quitárselo. Entonces, eso fue lo muy común en esos tiempos. En otras palabras, estaba muy corrupto el gobierno en la ciudad de Corinto. Entonces, pero también en esos días era costumbre que entre la sociedad, o sea, eso sí es muy interesante, yo no sabía esto sobre la sociedad. En los tiempos de Pablo, o en los tiempos de Corinto, o la sociedad romana, era muy común que el rico, por así decirlo, o el que tenía la sociedad a clase alta, solamente él podía demandar. Los esclavos, los pobres, etcétera, no podían demandar a los mayores.
Entonces los pobres, los esclavos, nunca podían demandar a los ricos. Solamente el rico podía demandar a su estatus igual de él, o podía demandar a una persona que era, o que era, para él parecía inferior a él. Así trabajaba. Entonces muchas veces, de hecho lo vamos a ver más adelante en 1 Corintios capítulo 11, por eso Pablo le decía a la iglesia que los ricos cristianos trataban bien a los pobres cristianos. Porque había situaciones, a parecer con estos versículos, de que los ricos cristianos, como estaban divididos, se aprovechaban de los pobres cristianos. Entonces se aprovechaban de los pobres más bien para quitar el resto de lo que tenían, porque los pobres no tenían nada. Entonces ahora una de las dos razones, para quitarle el resto que tenía, para quedarse sin nada, porque tal vez por un pleito que tuvo así bien fácil, o simplemente para humillarlo. Decirle, ya ves, no me puedes hacer nada. Entonces era muy común de que los ricos aprovechaban de los pobres o los inferiores a ellos, o lo que la sociedad conocía como inferiores. Entonces eso fue lo que estaba pasando. De hecho, y eso lo de los cristianos, cuando Pablo amonesta a los cristianos ricos para comportarse bien con los pobres, se encuentra en 1 Corintios capítulo 11, versículo del 17 al 34. No lo voy a leer, pero se los doy para que los puedan leer en sus casas. Y tercero, otra cosa que pasaba en los cortes en esos días fue que los magistrados y los jueces siempre estaban completamente tomando favor de los ricos. Obviamente estaba completamente corrupto el sistema de gobierno en esos días. Entonces, de hecho, hay una palabra en inglés que se dice patron. No sabía cómo se pronunciaba hasta hoy en la mañana. Se llama patron. ¿Okay? Y simplemente un patron tiene varias definiciones. Okay, en español sería patrón. Aquí me estaba diciendo el pastor que aquí en México el patrón es el jefe. Se refiere al mero mero. Pero en la palabra en inglés tiene diferentes significados. Uno de ellos es el jefe. Otro de ellos, si lo traduzco, puede ser, de hecho ahí está la palabra mismo, de patrocinador. Uno de ellos es las personas que llegan a patrocinar a proyectos, que le dan dinero para que esas personas puedan seguir con la causa que ellos tienen en mente. ¿Va? Entonces lo que pasaba en esos tiempos, obviamente como solamente los ricos podían demandar a otros ricos o personas inferiores de ellos, pues muchas veces había, ¿cómo se dice bribe, Kenny? Soborno. Siempre había sobornos. Estaban dando dinero para que puedan tomar su caso. ¿Va? Entonces eso fue lo que estaba pasando mucho dentro de ese sistema. Entonces era muy común y pasaba mucho en esos tiempos que obviamente había soborno, que los ricos siempre pagaban a esos jueces para que les pudiera dar el favor hacia ellos. Y pues realmente, estaba hablando con Víctor en la mañana, que le estaba explicando sobre esto y me decía, como un buen americano que demanda a todos demanda por todo. No, realmente no es así como en Estados Unidos, porque el pobre puede demandar al pobre y el pobre puede demandar al rico y así. Pero en este caso no era así. El pobre no podía demandar. El esclavo no podía demandar. Solamente los ricos podían demandar. Solamente los o alguien igual que él. Y ellos estaban soborno a esos jueces para que puedan tener su favor. Entonces, lo cual nos muestra completamente que era corrupto el sistema. Entonces, y eso pasó con Pablo. De hecho, ¿por qué no anoto estos versículos? Eso pasó con Pablo, con el gobernador Félix. Tengo en inglés, perdón. Félix. ¿Okay? Cuando Félix encarceló a Pablo, lo encarceló por 2 años. En esos 2 años, el gobernador Félix pasaba con él todos los días para ver si podía sacarle dinero de él. Y si no le daba dinero, lo iba a sacar. Pero Pablo nunca le dio dinero. Entonces, pasó así hasta que pues ya no era gobernador. Se lo pasó a alguien más. Y esa persona pues liberó a Pablo.
Pero el gobernador Félix lo tenía encarcelado por 2 años tratándoles de sacar dinero. Si alguien me puede ayudar, ¿dónde está? Creo que lo tengo registrado aquí porque sí es algo interesante. No lo tengo. Ok, es Hechos 24. Hechos capítulo 24. Versículos 26 y 27. Hechos capítulo 24, versículos 26 y 27. Dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero a cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse a los judíos, dejó preso a Pablo. Entonces dice claramente lo que tenía planeado hacer a Félix con Pablo. Lo dejó encarcelado siguiendo sacar dinero de él, para que Pablo hiciera un soborno hacia Félix. Obviamente Pablo pues no. Entonces era muy de costumbre en esos días de que los ricos daban soborno a los jueces para que ellos tenían poder el favor. Era muy común. Y por fin, lo que se veía a llevar a personas ante el juicio o ante la corte era de humillación de uno y del otro. A lo que me refiero con eso es que cuando personas iban a corte, el uno quería que el otro pueda ver el poder que esa persona tenía. Ya ves, yo tengo más poder que tú. Tú eres inferior hacia mí. Te quité todo lo que tú tienes. Te quedé dinero, te quedé posesiones, te quedé tu herencia. Y tú no tienes nada ahora, ni puedes sobornar a los jueces para que puedan tu favor. Yo puedo dar más y así el juez me dio a favor a mí. Era completamente humillación hacia la otra persona. Ahora, otro dato muy interesante sobre esto es simplemente en esos días cuando había magistrados y cuando esos magistrados iban delante del corte, obviamente tenía su grupito. Todos los que estaban, ¿cómo se dice? Under him? ¿Cómo se dice under him? Those who were under him. Los que estaban debajo de él. Los subordinados. Eso, los subordinados. Obviamente estaban obligados a apoyar a esa persona. Entonces lo que pasaba dentro de la iglesia de Corinto es que cuando obviamente habían varios ricos y esos ricos por pleitos pequeños, un rico demandaba a otro rico. Obviamente como eran ricos pues tenían apoyo de su grupito. Y muchos de ellos estaban en la iglesia. Entonces si este grupito apoyaba a esta persona demandando a otro cristiano, la cual él también tenía su propio grupo, se peleaban. Al terminar, obviamente, quien perdía, pues odiaba al otro, ¿no? Había una enemistad ahora. Y obviamente, como esa persona tenía enemistad con esta persona, con el que ganó, el grupo obviamente lo apoyaba, aunque era mal, pues se sentían obligados a hacerlo, para no perder esa amistad. Y como se sentían obligados a apoyar a esta persona, a odiar al otro cristiano rico que ganó el caso, pues se peleaban. Había una división, no había armonía. Entonces por eso Pablo daba mucho énfasis a este tema. Un cristiano no puede demandar a otro cristiano. Y la razón es los siguientes versículos. Me gustaría explicar esos versículos, pero como había dicho hoy, eso es simplemente una introducción a poder entender por qué Pablo da mucha énfasis a este tema. Por qué Pablo dice que no debemos de demandar, o como nosotros como cristianos no podemos demandar a otro cristiano. Simplemente porque el sistema del gobierno en esos días estaban completamente corruptos. Y pues se podía ver que muchos de esos personas que tenían esa autoridad de juzgar estaban completamente corruptos. Lo hacían soborno, le daban soborno y pues obviamente le daba favor a uno que le daba más dinero. Y tal vez los dos le daban dinero, pero al final el que daba más
le daba favor. Y no se quedaba con el dinero del otro, no se lo regresaba. El juez mismo aprovechaba eso. Entonces, eso es lo que pasaba con estos jueces. Estaban juzgando completamente contra la manera que Dios ha establecido. Porque supuestamente la autoridad que Dios ha establecido en estos países, en todos los países, es para los derechos penales, cuando realmente hacen algo completamente contra la sociedad. Pero ha sido corrompido y ya hacen solamente para juzgar cosas pequeñas, pleitos pequeños. Y Pablo sabía muy bien cómo trabajaba eso. Él realmente sabía cómo eran los jueces. Él realmente sabía cómo eran las personas que demandaban a otros. No era para hacer algo completamente correcto. Era para sacar provecho. Y por eso otra vez, siguiendo con el contexto de ese libro, ustedes se creen sabios, pero dejan que el pecado entre. Y dejando que el pecado entre, y como no arreglan el asunto dentro de la iglesia, hacen que el asunto se arregla afuera, delante de estas personas que tienen autoridad, pero hacen las cosas completamente malas. Entonces es muy interesante cómo al dejar el pecado entrar en nosotros, puede llevar a algo muy, muy drástico. Porque fue lo que pasaba. Los líderes que estaban en esa iglesia se creían muy espirituales y se distrajeron tanto que no se fijaron y entró el pecado. Y se hizo un escándalo completo dentro de la iglesia. Y nunca arreglaban ningún asunto o pleitos que estaban pasando dentro de la iglesia. Y como no se hacía nada, pues la gente decía, pues aquí no puedo hacer nada, no se puede arreglar. Mejor me voy afuera. Y ahí yo voy a arreglar las cosas. Y lo hacían delante de los incrédulos. Entonces todo eso se lleva porque nos descuidamos y dejamos que el pecado entre en nosotros. Nuestro deseo carnal entra en nosotros y por causa de eso, como dice Pablo, por un poco de levadura leuda toda la masa. Al dejar un pecado entrar en nosotros, podemos dejar que otros pecados lleguen a entrar y así podemos abortar más pecado. Dejar que el carne llegue a dominarnos en vez del Espíritu Santo por la naturaleza. Entonces por eso Pablo nos dice, por eso todas las epístolas nos dicen cada vez que seguir estudiando la palabra de Dios, teniendo esa comunicación con Dios, estando en oración, estudiándolo y aplicándolo. Porque así podrás tener una vida de santidad. Si no tenemos el conocimiento, si tenemos el conocimiento y no lo aplicamos, eso no garantiza que vamos a tener una vida de santidad, no solo por el conocimiento. Tiene que haber aplicación. Los demonios conocen quién es Dios, ellos tienen conocimiento de quién es Dios, pero obviamente ellos no aplican la palabra de Dios en sus vidas. Y por eso los demonios no tienen una vida de santidad. Aparte que no son salvos, ¿verdad? Pero esa es la referencia que quiero hacer. Una persona que solamente tiene conocimiento de la palabra de Dios y no la aplica, no la garantiza que tienen una vida de santidad. Tienen que aplicarlo en sus vidas. Todos los mandamientos que Cristo nos ha dado. Todos. Entonces no se sorprende, como se dice en Santiago, si algo mal llega en tu vida, no le puedes echar la culpa a Dios. Porque tu propia conciencia ha sido atraído y seducido. Entonces, si llega realmente algo malo en tu vida, no le puedes echar realmente la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque han dejado que el pecado entre en ti. Fuiste atraído a las cosas del mundo. O en este caso, estos maestros, por la jactancia que tenían, se tenían bien orgullosos de ser espirituales cuando realmente no lo eran. Y por causa de ese orgullo, comenzaron a descuidarse la iglesia. Entonces, no podemos dejar que el pecado entre en nosotros, porque puede ser un caos dentro de nuestra iglesia. Otra vez, les di versículos de cómo el cristiano se debe comportarse con otros, soportándonos, tener misericordia el uno con el otro, amándonos.
Y así tendremos una armonía entre hermanos en Cristo. Vamos a ver. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este mensaje. Damos gracias por Dios por la manera que nos enseñas el mensaje que Pablo tuvo hacia nosotros. Damos gracias a Dios porque la manera que el apóstol Pablo llega a explicar estos asuntos y tú que nos enseñas para poder entenderlo en nuestros días y poder aplicarlo en nuestras vidas. Simplemente te pido, Dios, que nos llenes tu Espíritu Santo para poder aplicar esta enseñanza que nos has dado. Y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.